Buenos días y bienvenidos todos y todas a la entrega de premios correspondiente a la primera edición Archive Series, una iniciativa emprendida desde las subdirecciones, desde las subdirecciones de Cultura, Publicaciones y Patrimonios de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, a través del concepto colección. A través de este concepto vamos a revelar y a dar a conocer el increíble fondo patrimonial que tiene el Archivo de Arquitectura de la Escuela. Se trata, pues, de un proyecto que procura promover, a través de un concurso de escritos críticos, nuevas lecturas transhistóricas que evidencien la relevancia intelectual de aspectos particulares de cada una de las colecciones en la actualidad. Este proyecto parte de una primera edición enfocada como la aportación que brinda la Escuela de Arquitectura a los actos celebrativos del 50 aniversario de la UPC, y en su última edición la situamos en el 2025, coincidiendo, si todo va según lo previsto, con el aniversario de los 150 años de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Durante el periodo comprendido en estas dos efemérides tenemos prevista una frecuencia de trabajo estructurada en cuatrimestres académicos, de manera que cada año se trabajen dos colecciones de tres niveles diferentes. El primer nivel será el cultural, que consistirá en la definición de la curatoría específica de cada una de las convocatorias y que estará basada en la definición del contenido de cada colección, su manera de ser mostrada y en la elección del ensayo que respaldará el enfoque elegido en cada una de las ediciones. El segundo nivel será el patrimonial, pues cada colección servirá de excusa para restaurar, digitalizar, catalogar el material de cada una de las colecciones, desde estrategias que, lejos de reproducir la digitalización y la accesibilidad en línea a una mera operación técnica, sirva para producir nuevas ideas. Y por último, el tercer nivel será el editorial, ya que cada colección será objeto de una publicación específica de los contenidos, pero con un objetivo generalista, que será el tener en el 2025 un estuche que recoja las diferentes colecciones y que muestren la diversidad de los documentos que contiene el Archivo de Arquitectura de la Escuela de Barcelona. Hoy nos reúne aquí el concurso de escritos críticos alrededor de una selección acotada por temas de los más de 4.000 dibujos de los alumnos que tuteló el arquitecto Josep María Lluyol a lo largo de sus 40 años como docente en la ETSAP. A este certamen se presentaron la mitad de los 227 inscritos a través de dos modalidades de perfiles, el de profesor y el de estudiante, que se subdividieron a su vez en dos categorías más, atendiendo a la extensión del texto presentado, escrito corto y escrito largo. El jurado que ha valorado estos escritos ha estado formado por Félix Olaguren, director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Mónica Centani, directora del Centro de Estudios Clásicos de la Universidad de Venecia, Juanjo Lahuerta, director de la Cátedra Gaudí, y Pep Ginás, arquitecto y estudioso de la obra de Lluyol. Aprovecho aquí la ocasión para agradecerles a todos ellos su labor y su dedicación para la valoración de estos escritos. También agradezco a la empresa Cosentino, que como miembro del Consejo Externo de Paraninfo ha sponsorizado los trofeos que simbolizan y rememorarán este acto. Dicho esto, nos hubiera gustado contar con todos ellos aquí y con todas las demás personas y empresas vinculadas a Paraninfo, pero las restricciones sanitarias derivadas por el COVID han restringido este año el aforo a 6 personas. Confiamos que en las próximas ediciones podamos contar con la presencia de cada uno de ellos. Entonces, dicho esto, yo voy a dar la palabra a las personas de la universidad que me acompañan, empezando con el vicerrector Estanislao Roca, que asiste a este acto en representación del rector. Muy buenos días. Es un honor para mí estar en este acto, precisamente, pues, en el que cristaliza uno de los primeros eventos que ya desde hace unos años que hemos estado impulsando con el director de la Escuela de Arquitectura, Félix Olaguren, y debido cuenta a la importancia que tiene el archivo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es el archivo de arquitectura más importante de España, sin duda,
y uno de los más importantes de Europa, junto con el de Ley Architecture de Londres, con el de la Escuela de Zúrich, de Múnich, Berlín y podríamos decir también Venecia. Tiene, creo que más de 180.000, digamos, registros, de los cuales 44.000 son placas de cristal de vidrio, vaya, que es un legado, digamos, ingente de los viajes de los profesores en su tiempo por el territorio español, pero también en alguna ciudad más allá de las fronteras, como puede ser Orange, Carcassonne, creo, buscando a Viollet-le-Duc, supongo. Bueno, pero de estos 44.000, digamos, registros de placas, hay 1.000, solamente 1.000 inventariadas. Esto es para nosotros digamos, un tema pendiente que desde la Universidad Politécnica queremos impulsar para que a través de un buen archivero, de una buena catalogación, esto pueda, digamos, tener una resonancia y un acceso a nivel mundial mucho más eficiente. Bueno, yo creo que ha sido muy inteligente, digamos, este concurso, en el sentido de poner en valor este patrimonio que tenemos y empezar por el gran Jujol, ¿no? Jujol, que tanto apreciaba Gaudí y que en sus dibujos y como profesor de dibujo de nuestra escuela empezó en el año 1909 y que como profesor interino y que en el 1913 ya fue profesor numerario y que emocionaba a los alumnos con su temática. Primero la fauna y flora, después modelando el barro y después copiando los detalles, ¿no? Que en definitiva todo esto ha sido objeto de esta acción tan doble y tan inteligente de buscar encontrar un valor añadido a estos dibujos de sus estudiantes. Claro está, es buscar con las palabras un sentido añadido y nuevo, novedoso, como si fueran poemas visuales de aquella creación artística. Creo que ha sido, pues, una apuesta activa y positiva muy importante con esta primera acción que hoy culminamos, pero que en definitiva el año que viene ya hay dos de previstas, creo. Una es, digamos, para primavera, que está previsto sobre estas fotografías de viajes, y otra para otoño, que será aquí donde entrará la tecnología como escritura también del detalle, que en definitiva aquí hay este complemento, esta humanización de la Universidad Politécnica que tiene su más importante buque insignia en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y todo su patrimonio. Bueno, decir esto y concluir con repitiendo que es un orgullo, una satisfacción, pero también es un compromiso por parte del equipo director de la UPC para impulsar este gran proyecto que ha iniciado la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que fue fundadora, junto con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Barcelona y de Ingeniería de Tarrasa, de nuestra universidad, ahora hace precisamente 50 años. Muchísimas gracias. Doy la palabra al profesor director de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias, Stanis. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de Félix Olaguren, director de la Escuela de Arquitectura, pero también presidente del jurado que ha valorado estos premios y que nos dará una breve reseña de los escritos y posteriormente, paso seguido, ya dará el nombre de los ganadores. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias. Bueno, más que nada decir solo unas primeras palabras diciendo que esta convocatoria es la primera de una serie que planteamos a partir de la impresionante fondo que tenemos en nuestro archivo de nuestro patrimonio, el patrimonio de la CHAP,
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Repetiré alguna cosa que se ha dicho con anterioridad. Este proyecto de convocatoria se engloba dentro de un proyecto más global que hemos denominado Paraninfo, que tiene el propósito de mostrar al mundo toda la producción pasada, presente y futura de nuestra escuela. Como ya se ha dicho anteriormente, nuestro archivo, nuestro patrimonio tiene más de 180.000 documentos gráficos que generan una compilación académica que se inicia al comienzo del siglo XVIII. Al margen de eso, también quisiera resaltar nuestra biblioteca con una importante colección de volúmenes con primeras ediciones ya desde el siglo XVI. Hemos por lo tanto, de agradecer el gran interés que ha desatado esta convocatoria con un alto índice de participación de todo el mundo. Destaco como países México, Chile, Brasil, Argentina y España, donde también podía citar las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, entre otros. Como ya han dicho anteriormente, ha habido 227 inscritos con 85 propuestas presentadas y de los cuales ahora enumeraré los premiados. En primer lugar, sí quisiera decir las categorías de estudiantes. Hay 3 primeros premios ex aequo y empezaré con el primero. Por el trabajo titulado Manchas, premiamos a Kylie Rasele Posada Ayala. Con el trabajo titulado Unos fragmentos y unas historias, premiamos a Javier Toledo Cárdenas. Y por último, en este apartado, por el trabajo presentado bajo el título Disección de un instante, a Guillem Cerezo Sánchez. Esto con respecto a los alumnos, a los estudiantes. En la categoría de profesorado, destacamos 2 trabajos, con lo cual les damos un primer premio ex aequo. En primer lugar, bajo el título Trazos como brotes, del profesor Diego Rodríguez Lozano, de México. Y como también premiado, bajo el título Estranyaments, al profesor Guillem Caraví Bescós, aquí presente, que es de Barcelona. Muchísimas gracias por vuestra participación. Yo creo que al menos daré, el único que ha podido venir presente aquí es Guillem Caraví, entonces le vamos a dar el diploma acreditatorio del premio y a los demás os los mandaremos a vuestro lugar de origen. Bien. Muchas gracias. A continuación, pues, no sé, ahora, bueno, te dejo a ti, Elena, que sabes más. Gracias. A continuación, como solamente ha podido estar presente porque era de los premiados, el único que era de Barcelona, el profesor Guillem Caraví, va a darnos una pequeña introducción de lo que ha significado el premio y también de lo que para él es la obra de Jujol, ¿no? Que tenemos la suerte de que Guillem Caraví es un especialista también en el tema porque su tesis estudió una de las obras de Jujol. Supongo que sus palabras ahora aportarán contenido a este acto. Bueno, buena tarde a todos. Buenos días a todos los que nos estáis escuchando al otro lado del Atlántico. Y muchas gracias a la Universidad Politécnica de Cataluña, a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y al equipo directivo que ha hecho posible este premio.
entre otras muchas cosas, porque en un momento en el que estamos pues sometidos a la cultura de la imagen, dedicar un premio a la cultura del texto escrito, a la palabra, pues es realmente digno de elogio y de mucho agradecer. Bien, yo quería hacer unas breves notas en relación al premio y en relación también a cuáles fueron los inicios, por si puede servir de alguna forma de conexión con algún tipo de reverberaciones que se puedan dar con otros estudiosos, pero que de alguna forma me parecía, ya que siempre que hemos explicado yo lo hacemos delante de alguna imagen, delante de algún detalle de su trabajo en hierro, en madera, en yeso, lo hacemos incluso dentro de alguno de los edificios de Jujol. Y como en esta ocasión solo vamos a disponer de la palabra, lo que quería hacer es brevemente comentar los dos extremos, los dos momentos o las dos aproximaciones que de alguna forma están más distantes y me han permitido, entre ellas dos, seguir pues, un trabajo de una manera más adecuada y más completa en los estudios y análisis de la obra de Jujol. El primero de ellos me remonta al año 88-89, el curso 88-89. Estaba estudiando en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y estaba matriculado en una asignatura llamada Dibuix 2. En esta asignatura, era una asignatura que se dividía en 2 semestres, la asignatura era anual, por lo tanto hacía todo el recorrido, y en el primer semestre se dedicaba básicamente al dibujo al carbón, al carbotelo. Toda una serie de motivos que de alguna forma teníamos que ir representando a través de unas láminas de 50 por 70 y que de alguna manera iban configurando ese primer semestre. El segundo semestre se dedicaba a la acuarela y digamos que el argumento era exactamente el mismo. Es decir, durante 6 meses estábamos atentos, estábamos fijados en una de las imágenes que nos daba el profesorado para de alguna forma reproducirlo, aumentarlo de escala y dibujarlo con la acuarela en una lámina de 50 por 70. Bien, ese año el argumento principal, o uno de los argumentos principales, hubieron varios, fueron los trabajos de Jujol. Y en concreto, a mí me tocó reproducir a la acuarela uno de los escudos que Jujol trabajó y fabricó esmaltados al fuego y que eran uno de los elementos que configuraban toda la pared del coro que se había trasladado al fondo del presbiterio de la Catedral de Mallorca. Trabajos que estaba haciendo junto a Gaudí y que de alguna forma trataban de dar color, iluminación y luz a todo el fondo de una catedral que hasta ese momento había estado pues, en otras condiciones. Bien, nos podemos imaginar un poco cómo era ese escudo. Ese escudo era de un tamaño de 60-80 centímetros de alto. Era un escudo esmaltado con una serie de motivos que se basaban básicamente en los antiguos sellos y antiguos escudos que Jujol había recuperado a través de documentos de toda la familia, de toda la estirpe de obispos que habían sido los distintos prelados de la Catedral de Mallorca. En esos escudos se podían ver imágenes de castillos, imágenes de elementos papales. En cualquier caso, siempre elementos que estaban a medio camino entre la figuración y la abstracción. Siempre eran motivos que podían de alguna forma reconocerse, pero que estaban lejos de poder ser entendidos tal como eran en su origen. Bien, pues ese curso estaba organizado y era la responsable la profesora Montserrat Ribas. Por tanto, fue Montserrat Ribas la primera profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona que me puso en contacto con el tema de Jujol. Y quería comentar una de las situaciones que quizás por reiteradas, poco a poco me fueron formando en la arquitectura o en la observación de la arquitectura de Jujol. En una de esas sesiones que hacíamos con la profesora Montserrat Ribas, en las cuales nosotros íbamos dibujando, íbamos de alguna forma reproduciendo todos y cada uno de los elementos, pensar que estábamos 6 meses mirando única y exclusivamente una fotografía de 13 por 15, pues en el momento de ir reproduciendo en las clases taller con la profesora Montserrat Ribas, de vez en cuando se acercaba, miraba atentamente el dibujo, miraba atentamente la fotografía
y de repente decía, posa-hi més vermell, pon más encarnado, más rojo. Esto no tendría ningún tipo de, digamos, curiosidad si no fuera porque el elemento que estaba representando en aquellos instantes era una mancha negra, profunda, oscura, densa, única y exclusivamente un elemento que prácticamente perdía en su profundidad cualquier atisbo de otro color. Y la profesora Montserrat Ribas insistía, ¿no ves rojo en esta mancha? Yo abría los ojos, las gotas de sudor me caían por la frente, semana tras semana me pedía si no había más rojo en esa mancha. Y bueno, y finalmente, pues, de alguna forma empecé a utilizar esas gotas de encarnado, esas gotas de rojo, que la profesora Ribas me insistía en que existían y que a mí me costaban de ver. Bien, no es tanto si había o no había rojo en esa mancha negra, pero en cualquier caso, con el tiempo he ido aprendiendo que quizás lo que me estaba explicando la profesora Montserrat Ribas es que las cosas no son seguramente tal y cual las vemos y que hay muchas formas de ver o de tener la percepción de algo que estamos observando. Seguramente, una de las maneras que Jujol tiene en toda su obra para imprimir algo que es común en todas y cada una de sus operaciones es el movimiento. Y una de las formas de dar movimiento a una imagen fija, a una imagen estática, es añadiéndole color. Y ese color es el que me pedía Montserrat Ribas que añadiera a esa mancha negra profunda, opaca y absolutamente oscura. De alguna forma, después hemos visto en la arquitectura de Jujol cómo precisamente ese color se ha utilizado para dar movimiento. Y lo podemos ver en algunas de las ventanas o algunos de los huecos entre los forjados que aparecen en el Teatro Metropol, Teatre del Patronat Obrer, restaurado por el arquitecto Josep Llinàs. O también lo podemos ver en algunas de las ventanas del último mirador cubierto de la Casa Bofarull. Es algo que realmente, de alguna manera, nos hace ver cómo el cambio de percepción a través del color puede significar también un cambio de percepción en las cosas tal cual las vemos. Y las cosas tal cual las vemos están quietas, están detenidas en un instante. Y sin embargo, para Jujol todo se mueve. Todo se mueve como la naturaleza. Se mueve el aire, se mueve la tierra, se mueve el agua. Para Jujol, todas y cada uno de los elementos que aparecen en la tierra tiene movimiento. Y ese movimiento, o una de las operaciones para poder dotar de movimiento, es digamos, la mezcla, la hibridación, la mixtura del color en los elementos. Esta era, pues, la primera aproximación y desde aquí, pues, ese recuerdo a la profesora Montserrat Ribas. En segundo lugar, el segundo momento que me relaciona con la arquitectura de Jujol. Y había dicho que había escogido como dos momentos totalmente distantes. El segundo, evidentemente, es el que tiene que ver con este concurso, con el concurso Archives, Series, organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Una segunda aproximación que nos ha permitido a todos y cada uno de los concursantes ver una selección de los dibujos que tienen en el archivo de la escuela. Por allí aparecen muchos nombres, muchos alumnos. Jordi Bonet, José Antonio Balcells, Antonio Piera, Ramon Tort, José Goday, Lluís Casamor, José Antonio Coderch, Nadal, Joaquín de Moragas, José María Pericás, Josep Francesc Ràfols. Son muchos los nombres que aparecen en ese conjunto, en esa primera selección de dibujos de alumnos de Jujol. Son dibujos que reproducen lápidas, que reproducen detalles en hierro, que reproducen incluso tumbas, que reproducen puertas, verjas, ventanas, columnas. Pero entre ellos había uno que destacaba y eso que de alguna forma me hizo fijar o hizo de alguna forma detener mi atención porque era distinto a los demás. Era el dibujo de Josep Francesc Ràfols. Y era un dibujo que de alguna forma venía a ser distinto del resto porque no replicaba o no repetía uno de los elementos habituales con los cuales trabajaba Josep Maria Jujol, sino que se inventaba una especie de motivo muy parecido a los exámenes que ponían para las cátedras de oposición de profesor titular en la Escuela de Arquitectura. Se trataba de coger
unas hierbas de al lado del jardín del rectorado, reproducirlas a la acuarela y después montar un motivo ornamental. Bien, creo que la mejor manera, ya que no tenemos esa lámina de Josep Francesc Ràfols en la imagen, quizás lo mejor sería escoger unos fragmentos del escrito que presenta a concurso para poder saber de qué tipo de dibujo estamos hablando. El texto está en catalán, lo leeré lentamente para que pueda ser entendido por todos ustedes. Un llaç a manera de garlanda al qual se superposa un feix de flors amb branques, fulles i pètals. Aquests darrers, gairebé blancs i definits, únicament des del buit del paper amb una lleugera aiguada de color. Llaç i flors formen cercles, un dins l'altre, que envolten una creu situada al centre geomètric del dibuix. A manera d'onades irregulars, unes formes ondulants ressegueixen sense interrupció els quatre costats de la làmina. Tots els objectes del dibuix són figuratius i els colors semblen aparellar-se a partir de la seva naturalesa. Flors i onades, tons blaus. Llaç i fons, vermells i ocres. La creu central, de color més intens, morada. A partir de este dibujo me hacía una pregunta, y esa pregunta era: ¿mirar un dibujo de Josep Francesc Ràfols es mirar un dibujo de Josep María Jujol? Inmediatamente elaboraba una analogía con uno de los fragmentos de un poema de Gertrude Stein de 1913, coetánea, por tanto, a esos dibujos, y que decía: a rose is a rose is a rose. La analogía la transfiguraba y yo me preguntaba: Ràfols no es Jujol, es Ràfols, es Jujol. De alguna forma, quizás tendríamos que explicar cuál es la relación entre Ràfols y Jujol. Me remito, por tanto, a otro fragmento del escrito que dice así: deixant a banda les qüestions de cuina, la historiografia de l'arquitectura local ha construït, a partir de la incorporació de la primera biografia escrita per Ràfols, un binomi entre dos personatges difícil d'elidir. Josep Maria Jujol dibuixa i construeix arquitectura. Josep Francesc Ràfols escriu i explica història de l'arquitectura. Si Jujol també explica història de l'arquitectura, és des dels comentaris que suren, amb qualsevol pretext, d'entremig de les assignatures pràctiques que impartia. Flora i fauna, còpia de detalls, modelat en fang. Si Ràfols també construeix arquitectura, és des del reconeixement i l'ús de la història com a suport de projecte, com ara l'avui desapareguda Casa Mèndiz a Vilanova i la Geltrú. Arquitectura de fisonomia bondadosa, ens recordava l'escriptor Rafael Benet. Trayectorias profesionales, por tanto, diversas y cruzadas, las del alumno y las del profesor, que cuestionan límites disciplinares y otorgan, a menudo, espacios frontereros en los cuales se enriquece con la mezcla y la mistificación sin complejos. ¿Cuánto de Jujol hay en el dibujo de Ràfols? Solo sería necesario ir a ver uno de los plafones de la Casa Bofarull para ver cómo efectivamente el dibujo que hace Ràfols en 1915 es muy parecido al dibujo que hará Josep Maria Jujol en los arrambadores de la galería de la Casa Bofarull. Tonos idénticos, temas idénticos, composiciones idénticas. ¿Y cuánto de Ràfols hay en la mirada que tenemos de Jujol? El año 1918, Ràfols se refiere a la obra de Jujol como una arquitectura de expansión. Más tarde, en el 1936, Ràfols se refiere a la obra de Jujol como una arquitectura barroca fuera de época. Y en 1950, con motivo del traspaso de la defunción de Josep Maria Jujol, Ràfols escribe: i per a aquells qui vulguin gastar fums, el rar personatge que ve de l'hort. Si el barroquismo es, en palabras de Ràfols, la más artificial expresión de las artes plásticas, ¿no es esta la mejor definición de la obra de Jujol? Pero quizás debería ser incompleta. Las clases de Jujol profesor, sustituyendo las copias de elementos de yeso por elementos naturales,
y las excursiones a pie, practicadas desde joven y de tradición familiar, nos aproximan un poco más. Jujol ve en la naturaleza una fuente inagotable de estímulos visuales que forman parte inextricable de su obra. Y en el firmamento se pueden leer a Ruskin y al maestro Gaudí, que también tenían mucho a ver con ello. Por tanto, barroquismo y rareza, dos palabras que generalmente van de la mano. Pero sería demasiado estéril tratar de escribir una afiliación arquitectónica a la escurridiza manera de proceder de Jujol. Existe en su obra una extraña dualidad, una más, que bascula entre esa venerable moral de Ruskin y el desvergonzamiento de las vanguardias. Una condición de simultaneidad que parece tener en la consideración que la metamorfosis nunca es completa, una génesis de su manera de proceder. Cuando Jujol transforma un objeto, un edificio, un pasaje, siempre conserva alguna huella del estado original, las trazas heráldicas, la cotidianidad rural, la liturgia, la geometría, el folclore popular. En consecuencia, las soluciones a raíz de esa disonancia conseguida se constituyen en lenguaje plural, indeterminado e inacabado. Escudos cerámicos a caballo entre la figuración y la abstracción, la vajilla encima de una cubierta, una muñeca de porcelana incrustada en un rosetón cerámico, piedras que remontan hasta la parte más superior de la cubierta de un edificio y que se muestran como gesto primitivo de adoración al cielo, ventanas reventadas, una carroza tribuna suspendida a media fachada o el uso de objetos cotidianos que pasan a formar parte del mobiliario litúrgico. Es una transformación de la obra de arte. Es una transformación de la obra de arte como procedimiento. Y me gustaría acabar con una frase de Víctor Szlowski. Víctor Szlowski, que escribe el arte como procedimiento, también de manera coetánea a esos dibujos de Raffles y a esa docencia de Jujol. El arte es un medio para tratar de atrapar la transformación del objeto. Aquello que ya ha sido transformado no tiene ningún interés para el arte. Y eso seguramente es lo que está haciendo continuamente Josep Maria Jujol. Transformar de forma continua, sin pausa, todo aquello que tiene todos aquellos objetos que aparecen justo a su lado y que forman parte de su vida cotidiana. Quizás por eso Josep Maria Jujol sigue siendo un arquitecto contemporáneo para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillem, por estas fabulosas palabras que han dibujado el fondo y el sentido de este acto académico y que demuestran una vez más que las palabras muchas veces transmiten mucho más que una imagen, que ha sido el reto que te hemos puesto hoy, ¿no? Que teniendo esa lámina de Jujol, bueno, de Raffles, pero de Jujol detrás, quizá te hubiera sido más fácil, pero has sabido transmitir con tanta precisión. Muchas gracias. Y enhorabuena por el premio tan merecido. Entonces, dicho esto, paso las palabras a Carme Fenoll, jefa del gabinete del rector, y después despediremos el acto. Gracias, Carme. Buen día, buenos días. Como jefa de gabinete del rector de la UPC y también desde mi trayectoria como bibliotecaria, es un honor explorar la riqueza patrimonial de la UPC y hoy hemos podido demostrar que la UPC es una institución con prestigio y renombre internacional, que este año celebra el 50 aniversario de su historia. En esta primera edición de los premios de escritura del archivo Archive Series ETSAP de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, hemos puesto en valor la importancia de uno de los mejores archivos de arquitectura de toda Europa. Como universidad pública, la UPC está altamente comprometida con el desarrollo del talento de las nuevas generaciones. Y en especial, hoy hemos recuperado la aportación del maestro Josep Maria Jujol i Gibert, arquitecto de formación titulado en l'ETSAP, que fue profesor de esta casa desde el año 1909. También conocido por su colaboración en un gran número de obras del célebre arquitecto Antonio Gaudí, su legado nos ha dejado cerca de 400 dibujos, fotografías y réplicas de gran valor histórico. En esta primera edición de los premios del archivo ETSAP
Se reafirma el compromiso de la universidad para crear referentes de valor e impulsar el talento de la comunidad universitaria. Esta iniciativa casa dos competencias esenciales de los arquitectos del futuro: la creatividad y el talento de la mano de un proyecto que ha captivado la atención de más de 80 participantes internacionales, entre los cuales hoy damos reconocimiento en esta primera edición de los premios Archive Series ETSAP. Como jefa de gabinete del rector de la universidad, quería felicitar en primer lugar al equipo directivo, Félix Solaguren, su director, Elena Fernández, Carolina García y todos los miembros que han participado en esta brillante idea, a todos los participantes por su aportación, a toda la escuela impulsora de este premio y a toda la universidad por seguir manteniendo el espíritu de mejora y protección del talento de todo el estudiantado. También quiero felicitar a los 3 premiados Exaequo estudiantes y a los 2 premiados Exaequo también profesorados, con especial mención a Guillem Carabí por sus palabras tan interesantes. Yo creo que en este primer proyecto, en este primer premio, creo que son estos estudiantes los que han dado el rojo, el carmín, ¿no?, que precisaba tu profesora, Montserrat Rivas, ¿no?, en el dibujo de Jujol. Por lo tanto, gracias por esta aportación. Es por esto que animo al resto de estudiantes de las ramas de arquitectura a seguir participando en las siguientes ediciones de este premio, que anunciaremos en el próximo semestre del curso. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. Siguiendo las últimas palabras de Carme, anunciar ya que estamos trabajando en la segunda edición de Archive Series, que, como ha explicado antes el vicerrector Roca, se va a centrar en los cristales que recogen los viajes de los estudiantes de arquitectura a todo el territorio nacional, con un doble objetivo: hacer el levantamiento de obras de arquitectura que no había documentación sobre ellas, y por lo tanto hicieron una labor patrimonial muy grande, porque con esos dibujos se documentó el patrimonio tanto de Cataluña como de algunas obras importantes de España. Y también, como no, eran una manera de estudiar arquitectura. O sea, el dibujo de esas piezas arquitectónicas tan relevantes era la manera de cómo, por ejemplo, se estudió en ese momento arquitectura, y hay un material muy valioso que necesitamos poner en circulación y conservarlo como es debido. En esta siguiente edición tendremos la colaboración, igual que ahora la empresa Cosentino nos ha ayudado a hacer el premio. En esta segunda edición será la empresa Cricursa la que nos ayudará también a hacer el objeto que hará remuneración de este acto. Por lo tanto, animo a todos los que hoy nos están escuchando a participar. Esta primera edición ha sido difícil, siempre es difícil arrancar, pero yo pienso que es ir trabajando para conseguir todavía más participantes y más inscritos en esta segunda etapa. Muchas gracias a todos y pronto recibiréis la documentación de esta nueva convocatoria. Gracias.